Pero la antepasada vimos plagas número 1, ¿se acuerdan? Las 10 plagas, pero vimos una en específico, la muerte de los primogénitos. ¿Se acuerdan que había una similitud entre el COVID y la 10ª plaga, que era muy parecida? Que se le llamaba a los más viejitos, a los primogénitos, y en la casa el más viejito es el primogénito. ¿Alguna otra que se acuerden? Que no se ve, que es una plaga que es invisible. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Dentro de la 10ª plaga, ese creo que es el punto más fuerte de la clase, que tenían que estar como nuestros postes y nuestros dinteles marcados ¿con qué, Leilani? Con la sangre del cordero. Bueno, plagas número 2. Este tema se llama diferencias. Éxodo 11 del 4 al 7. Ahí está, al final del versículo 7 al final dice: así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Mire, Dios sí hace distinción. No, está mal, pastor. ¿Cómo cree que Dios va a hacer distinción? No, porque dice la Biblia en Colosenses 3:25, porque no hay acepción de... Ahí está, pastor. Dice la Biblia que porque no hay acepción de personas. Pero si lees el principio, ¿qué dice? No va a haber acepción de personas, sí, pero ante el juicio de Dios. Éxodo nos dice: Dios hace distinción de personas. Sí hace distinción de personas. ¿Cuál es la distinción de personas? Egipcios e israelitas, cristianos y no cristianos. Colosenses dice: no hay acepción de personas. Ahí lo dice. No, ante el juicio de Dios no hay acepción de personas. Todos, tanto cristianos como no cristianos, todos vamos a ser juzgados. Eso téngalo por seguro. En la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo de Colosenses 3:25 dice: el que hace mal pagará por su propia maldad. Y en esto no hay favoritismos. Primera de Pedro 1:17, sin acepción de personas, dice pastor. Ahí dice que es sin acepción de personas, que todos somos iguales. Sin acepción de personas, juzga. Mire, la Nueva Versión Internacional, la NBI, dice: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Invocan como su papá aquel que, aunque es tu papá, lo siento, no va a hacer acepción de personas ante el juicio de él. Si te tocan nalgada, te tocan nalgada, punto. Seas cristiano o no seas cristiano. Estamos hablando del juicio de Dios, ¿sí? También Romanos 3:22 al final dice: es que no hay diferencia, pastor, usted está mal. Leámoslo completo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hablando de nuevo de la justicia de Dios. La NBI dice: esta justicia de Dios llega, oiga, mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Vea lo que dice la NBI. De hecho, no hay distinción. Vea lo que dice Malaquías 3, versículos 17 y 18. Serán para mí el día de aquel juicio, el día de aquella tribulación fuerte, serán para mí ustedes un especial tesoro. Como el hombre que perdona a su hijo y aclara, ¿no?, a su hijo que le sirve. La NBI, la Nueva Versión Tradicional, déjeme leérselo, el que acaba de leer Pati, dice: el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva. Vea la diferencia que va a hacer Dios. Ustedes van a ser mi propiedad exclusiva. Dice el Señor Todopoderoso: tendré compasión de ellos como se compadece el hombre del hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. Porque hoy en día ya no sabemos ni quién es bueno ni quién es malo. Está difícil. Mateo 25:32, serán reunidas delante de él todas las naciones. Oiga, y apartará a unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 dice: vino a los que eran suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y vea la separación que hace: mas cuanto a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser, ¿qué?, hijos de Dios. Vea la diferencia que Dios hace. Dese cuenta que tenemos un Dios que sí hace diferencia. Ahora, si estamos hablando de la diferencia, tenemos que hablar de lo que es el juicio de Dios y lo que es la misericordia de Dios. Del lado de la misericordia, el sol sale para todos, a buenos y a malos, injustos y justos,
Esa es la misericordia de Dios. Todos comen, todos visten, todos tienen un trabajo. A todos les va bien, a veces nos va mal. Es lo mismo para todos. Todos, sin excepción, somos criaturas de Dios. Y Dios a su creación y a su criatura le tiene mucha misericordia. Dentro de la misericordia de Dios, algunos somos hijos de Dios. Y Dios hace una diferencia entre ellos. Del lado de la justicia, tenemos a un Dios. Nosotros como cristianos tenemos a un Dios que es nuestro justo juez. Si yo pongo un hombre que se cree juez y vamos a llamarlo el jefe, el dueño de la empresa, vamos a llamarlo el presidente, el gobernante de una nación, y vamos a llamarle, ¿por qué no?, un papá que es el cabeza, pero es un hombre que se cree juez. Y del otro lado tenemos a un hombre que lo que busca es justicia. Entonces, por buscar justicia, mire, busca un empleo. Por buscar justicia, busca una nación pues agradable, pagando sus impuestos. Porque es un hombre que busca justicia, se somete al marido. ¿Qué es lo que va a suceder si no ponemos a Dios encima? Son hombres que no conocen a Dios. El ejemplo del jefe, el dueño de la empresa. Yo me creo juez porque te estoy contratando. Y vienes y trabajas para mí. Y el otro, sí, jefe, sí, lo que usted diga. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Y generalmente sucede, siempre hay un abuso de un hombre que sin tener a Dios en su mente, se cree juez de otros. Abusan del hombre que necesita un trabajo, un presidente, un gobernante que tiene a todos sus súbditos y son míos y se aguantan. Y cárgueme y yo voy a ir arriba y póngame en sus hombros. Órale, camínele y agarra el chicote. A eso se le llama abuso. Muchas veces por causa de ese abuso, los que están abajo, te pasas, no me diste utilidades este año, pues entonces yo te voy a robar. Y es una de abusos. No me gobiernas bien, no pago impuestos. Y hazle como quieras. Otro ejemplo, pongamos a un hombre que se cree juez, al dueño de una empresa, contra otro hombre que se cree juez, que no tiene a Dios, que es dueño de otra empresa. Otro ejemplo, un papá de familia contra otro papá de familia, que se creen juez los dos. Un gobernante de una nación contra otro gobernante de otra nación. ¿Qué pasaría con estos dos? Se le llamaría guerra. Bueno, yo soy tu juez y te quiero gobernar. ¿Por qué? Por causa de que no está Dios dentro de nosotros. Hasta ahí quiero parar con la justicia de los hombres. La justicia de los hombres siempre nos lleva a cometer errores garrafales. Ahora, vamos a poner a Dios en el lugar que le corresponde. Tenemos a un hombre que no conoce de Dios y que se cree juez. El dueño de una empresa, un papá, el gobernante de una nación. Pero no cree en Dios, pero es juez y se cree juez. Y del otro lado vamos a poner ahora a un hombre que busca justicia, pero que cree en Dios. Un hombre de Dios o una mujer de Dios. ¿Qué va a pasar? Va a haber un intento de abuso. Porque nosotros, como hijos de Dios, los dones del Espíritu, tranquilo, paciencia. Y este que es juez, mira, este mencito es una ovejita. Pero no cuenta con que nuestro juez es Dios. Y a mí el que me protege es Él. Entonces, un dueño de una empresa que trata mal a este trabajador, y este trabajador, pues no voy a hacer nada, no te voy a robar, eso yo no lo puedo hacer. No me voy a levantar contra ti, yo no lo voy a hacer. ¿Quién es su juez de este? Y el que va a juzgar a este es Dios. ¿Y sabe usted cómo les va a ir? Y eso ha sucedido muy seguido. Dios a veces nos mete bajo el régimen de alguien que no conoce a Dios. A veces Dios nos permite ver cómo le va a al que se cree juez. A veces no nos lo permite ver. Hay veces que Dios te deja ver las cosas que le va a hacer a aquel hombre, y hay veces que no. Pero usted tiene que estar con su fe firme y estable. Dios es nuestro juez. El último ejemplo, ¿qué pasa si pongo un hombre de Dios con un hombre de Dios? Esa es la idea original de Dios, en donde había hombres semejantes a mí y en donde yo era semejante a ellos, en donde yo les ayudaba y ellos me ayudaban, en donde ninguno era mayor que el otro, ninguno es juez del otro. Dios nos puso como pastores, pero nunca me puso como juez de ustedes. Yo veo que algo anda mal y necesito poner las cosas en orden, no hay de otra. Si toca, toca. Que Dios me libre de pasarme de la raya con ustedes. Hay personas, incluso hermanos cristianos, que se creen jueces, y tenemos nosotros como pastores tener que bajarlos.
Dios. Entonces, justicia de Dios y misericordia de Dios. Vea cómo Dios sí hace diferencia. Éxodo 11:7. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Agradezco a Dios porque dentro de la iglesia, aunque ha habido muchos contagios, no hemos tenido ni una baja. Dios ha hecho diferencia. Y si lo entendemos así, podemos levantar una oración nosotros y decirle: Señor, te pido que hagas diferencia. Ahora, nosotros le decimos a Dios: Señor, te pido que hagas diferencia. La respuesta de Dios ya está dada. Los voltea a ver y dice: sí, hijo, yo te pido que hagas diferencia. ¿Me estoy dando a entender? Señor, te pido que hagas diferencia. Y papá: sí, hijo, te pido que hagas diferencia. Quiero tocar unas de las diferencias que hubo en esta plaga número 10. Éxodo 12:28 dice: y fueron y cumplieron al pie de la letra. Oiga, papá te está diciendo: te pido que por favor seas diferente a como es el pueblo de Egipto. Hagan diferencia. ¿Y qué hicieron? Fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y Aarón. Y primer diferencia que había entre el pueblo de Egipto y el pueblo de los israelitas es que sus postes y el dintel estaban marcados con la sangre del cordero. Esa es la primer gran diferencia que tenemos que tener nosotros. Y dijimos que los postes eran ¿qué? Mis extremidades, mis acciones, y el dintel era ¿qué? Tu identidad tiene que estar marcada con la sangre de Jesús. Primer diferencia. Éxodo 12:11. Comerán el cordero de este modo. Diferencia número 2. ¿Qué tenía que estar haciendo el pueblo adentro? Comiéndose el cordero, a Jesucristo. El mismo Éxodo 12:11 dice: comerás el cordero de este modo, ceñida la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Una actitud de tránsito. Tenemos que entender que no somos de este mundo, que tenemos que estar prestos con los dinteles y los postes marcados con la sangre, comiendo el cordero con una mentalidad de que no somos de aquí. Viene el arrebato de la iglesia, pero a mí lo que me preocupa muchísimo es que todos los ejemplos de arrebato que están en la Biblia, contaditos con las manos salieron. Noé, ¿cuántos se subieron al arca? Eran sus hijos. Eran 2 hijos más sus esposas. Y era él y su esposa. ¿Cuántos salieron? Solo 6. Me sobran dedos en las manos. Y afuera, multitudes allá afuera que se quedaron en el diluvio. La salida de Sodoma y Gomorra, cuando fueron por Lot, ¿cuántos salieron? Y ahí está peor. Solo Lot y su esposa, porque sus hijas hasta las entregó ahí a los malvados. Vean, ¿cuántos? Me sobran manos. ¿Y cuánto? Y era una ciudad grande, de tantos habitantes, solo 2 salieron. A mí me preocupa en el arrebato, en verdad, ¿quién es novia de Cristo? Viene por su novia, no por la amiga de la novia, ni por la vecina de la novia, viene por la novia. ¿Quién es novia? Una cosa es estar con el Espíritu, y otra cosa bien diferente, estar en el Espíritu. Él le canta a Dios de todo corazón, lo hace, lo canta. Preparémonos, porque una mínima mancha puede hacer que nos quedemos. Aquel que es novia de Cristo tiene su interior limpio, porque por dentro es donde habita el Espíritu Santo. Y si no hay limpieza por dentro, el Espíritu Santo no va a habitar en una casa que está sucia, tirada, patas para arriba, mugrosa, asquerosa, que desde que entra a la casa: ¿me invitas a entrar a tu casa? Sí. Ven, Espíritu Santo, entra en mí. Y entra, le echo un vistazo, apesta. ¿Quién es verdaderamente novia de Jesús? Eleazar fue por la novia y la embelleció. No podía llevarle la novia a Isaac si no estaba perfectamente bella. Y a veces no nos dejamos embellecer. Necesitamos estar embellecidos, porque Eleazar es el que nos va a llevar a la novia. Y si Eleazar, el Espíritu Santo, no está en nosotros, no nos vamos a ir. ¿Sabe cuál es mi gran preocupación? Dios me ha hablado en estos últimos tiempos: Miguel, limpia tu corazón. ¿Qué hay en tu mente? La casa por dentro debe de estar limpia, porque es la única manera en que el Espíritu va a habitar aquí. No puede acercarse a Jesús si el Espíritu no habita con usted. Y la única manera en que el Espíritu habite con uno es que esté limpia la casa por dentro, mente, corazón. Y entonces el mismo Espíritu te lleva a Jesús. La única manera de llegar a papá es por medio de Jesús. Cuando uno tiene el Espíritu por dentro, es un cambio radical de mentalidad.
Diferencia número 4, Éxodo 12, versículo 4. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse el cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos. El versículo 10 dice, y no deben dejar nada en caso de que alguno quede. Lo quemarán al día siguiente. No debe de quedar nada del cordero. Y está hablando de qué? De que ustedes lo que están comiendo no se lo queden. Comparta. ¿Sabe usted que hoy en día la mejor predicación es una bolsa de frijoles? Comparta. Oye, te invitamos a la iglesia. Eso es compartir. No se quede con el cordero. Es mi cordero, es mi cordero. No le va a dar a nadie. Está rica la barbacoa. Mira, Señor, por favor, haz diferencia en nosotros. Hijo, por favor, hagan diferencia. Sean diferentes, buscando a gente que necesite, porque si se dan cuenta ahorita, viene la plaga, ya se está acabando la plaga de COVID, pero vienen 2 plagas más. Las de falta de trabajo y la del hambre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser diferentes. Filipenses 1:21, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Yo no te puedo decir que te vas a morir o no te vas a morir de COVID. Lo cierto es que ya murió alguien por ustedes, Cristo. Pero le digo algo, usted ya debería de estar muerto. Y desde el hecho de pisar una iglesia cristiana, uno debe de empezar a morir. Ya no me preocupo por mí, me preocupo por los demás. Dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro de tu país. El mundo dice, todo tiene solución excepto la muerte. Ese ya no es problema para nosotros. Para mí morir es ganancia. Y entonces si tu punto de partida, mire, si el peor escenario para los que están allá afuera, para ti es tu punto de partida, ¿qué tienes miedo? ¿A qué le temes? Nuestro punto de partida es el peor escenario de ellos. Para nosotros es el inicio de lo mejor en nuestra vida. ¿Qué esperan para ser diferentes? ¿Qué nos está atando a este mundo? Cierre sus ojos. Si pasara lo peor en mi vida, que llegara esta bacteria, este virus, y llegara yo a morir, aún así yo gano. Aún así yo gano, Señor. Porque para mí morir es ganancia. Pero tengo que vivir para Cristo. Mire, el Señor nos escogió para proclamar, para evangelizar, para invitar de ese cordero que nos estamos comiendo dentro de casa. Él nos llamó para ser diferentes y para ser el foco de esperanza de aquellos que no tienen esperanza en la vida. Padre, por favor, haz diferencia como la hiciste en Egipto y el pueblo de Israel. Te pedimos que hagas diferencia en nosotros. Hijo, te pido que por favor seas diferente.